nosotros lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mientras Jesús hablaba, llegó un jefe de los judíos, se postró delante de él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. Mientras iba de camino, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Pues ella pensaba: con solo tocar su manto me salvaré. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento la mujer quedó sana. Al llegar Jesús a la casa del jefe, vio a los flautistas y el alboroto de la gente. Entonces les dijo: Váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. El hecho se divulgó por toda aquella región. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. La palabra de Dios de este lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. Bien reconocido el Evangelio que tenemos hoy para nuestra reflexión y para nuestra meditación. La resurrección y vuelta a la vida de la hija de Jairo, quien estuvo enferma y murió. Y también la historia de la mujer hemorroísa y toda la situación que llevó y cargó por 12 años. Este evangelio lo hemos tratado aquí en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, y siempre hay novedad de parte de Dios, nuestro Padre, para enseñarnos más y profundizar en su palabra y llevarnos a entender lo que nos quiere hacer también a nosotros en nuestra vida cuando somos hombres y mujeres de fe. Y por ese lado es que vamos. Mira cómo es la idea fuerza de hoy, porque quiero arrancar con ella desde el principio. No dejes que tus dudas y limitaciones decidan por ti el camino que vas a seguir. Hermanos y hermanas, esto debería ser como una orden para nuestra mente, como una obligación. Memorízate ese principio que brota y sale de la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios hoy. No dejes que tus dudas, hermanos y hermanas, y que nuestras limitaciones decidan por ti el camino que vamos a seguir. Y eso es bueno que lo sepamos. Cuando tú dejas que las dudas, que las limitaciones controlen tu vida en materia de lo que vas a hacer, son ellas las que te dicen: este es el camino, esto es lo que tienes que hacer. Y hermanos y hermanas, las dudas, las limitaciones ciertamente que son algo que nos van a llevar muy lejos de lo que realmente podemos hacer. De hecho, la confianza nuestra, lo que decide lo que vamos a hacer y el camino en materia de fe, es poner toda nuestra credibilidad en el potencial, hermanos y hermanas, de la obra que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, el tema de hoy lo vamos a enfocar desde el punto de vista, hermanos y hermanas, de superar nuestras dudas. Este evangelio es para aquellos que se sienten como que con muchos momentos de dudas, con muchos momentos de limitaciones, con muchos momentos donde como que no vemos que mi oración está llegando, o estoy muy metido dentro de dudas, de sospechas, de que no lo creo, de que no va a ocurrir, que a mí no me va a pasar. De eso estaremos también hablando hoy, hermanos y hermanas. Fíjate, evangelio conocidísimo este para nosotros, dos magníficas manifestaciones de la fe que pueden ocurrir en nuestras vidas. Tú y yo lo que queremos es eso, hermanos y hermanas, que haya manifestaciones de la fe en nuestras vidas, que nos enseñan a nosotros, hermanos y hermanas, estas manifestaciones de la fe hoy, como Jairo y como la mujer hemorroísa, pues conmueven el corazón de Jesús y provocan inmediatamente la respuesta de Jesús ante aquello que les amenaza, ante aquello que les está hiriendo, sea lo que sea. Fíjate
que lo que nosotros tenemos que alcanzar en la súplica que le hacemos a nuestro Padre Dios del cielo es provocar, hermanos y hermanas, que Dios actúe, que Jesucristo actúe, y tenemos que conmover el corazón de Jesucristo. El corazón de Jesucristo hemos dicho que se conmueve cuando nuestra súplica es identificada por parte de Dios y de Jesús, hermanos y hermanas, de que nuestra vida está amenazada o nuestra vida está en peligro, sea por lo que sea, hermanos y hermanas. Ahora, en términos de la realidad que estamos viendo, hazte esta pregunta para que te ayude en la reflexión de hoy. ¿Quién puede superar la generosidad de nuestro Señor? ¿Quién puede, hermanos y hermanas, superar la generosidad de nuestro Señor? Esta mujer, la hemorroísa, sabía que nadie podía superar la generosidad de Jesús. Este hombre, Jairo, llegó el momento, hermanos y hermanas, en que entendió que nadie podía superar la generosidad de Jesús. Y por eso se manifiesta, hermanos y hermanas, magníficamente el milagro en sus vidas, y la fe toma posesión de ellos mismos. Ahora, es para nosotros pregunta, responder: ¿quién puede superar la generosidad de nuestro Señor? ¿Tú crees que alguien por ahí pueda superar la generosidad de nuestro Señor? ¿Algún acontecimiento en la vida? ¿Alguna cosa? Nunca, hermanos y hermanas, nosotros podemos tentar a Dios por nuestra desconfianza. Ni lo hizo Jairo, ni lo hizo la hemorroísa. Y escuche eso bien. No podemos tentar a Dios por nuestra desconfianza. Las dudas, cuando nosotros dejamos que las dudas, las limitaciones controlen nuestra vida, nos digan la dirección a seguir, nos vamos a perder un montón de bendiciones, hermanos y hermanas. Y eso de dejar que las dudas y las limitaciones controlen tu vida es como tentar a Dios por la desconfianza. La duda lleva a la desconfianza, la limitación lleva a la desconfianza. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Y qué significa eso para nosotros? Yo quiero darte un ejemplo rapidito con el caso de Zacarías y de Sara. Tú conoces quién era Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista, que era sacerdote del templo, a quien el ángel del Señor se le apareció Gabriel para darle la buena noticia de que Sara, su mujer anciana, estéril y con vientre seco, había recibido bendición de parte de Dios. Había sido sacada de su humillación de tener un vientre seco y no darle un hijo a su esposo, un heredero. Tú conoces toda la historia, ¿verdad? Y la hemos discutido aquí también. Pero, ¿qué te quiero yo enseñar con el caso de Zacarías y por qué lo estamos sacando a relucir? En Lucas, hermanos y hermanas, capítulo 1, versículo 18, cuando el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su mujer está encinta y dará a luz, la respuesta de Zacarías fue: ¿quién me lo puede asegurar? Hermanos y hermanas, le está hablando el ángel Gabriel, el mensajero de Dios. Viene como emisario de parte de Dios y le dice: mira, todo esto va a ocurrir. Y fíjate cómo Zacarías deja que la duda controle su vida, que las limitaciones controlen su vida, y no mira el potencial en la grandeza de nuestro Dios. ¿Quién me lo puede asegurar? Dice Lucas 1, versículo 18. Gabriel, hermanos y hermanas, le dijo a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. Eso fue lo que provocó la respuesta de Zacarías, ¿no? Tu oración ha sido escuchada. Lucas capítulo 1, versículo 13. Y él le responde: entonces, ¿quién me lo puede asegurar? ¿Qué es esto, hermanos y hermanas? ¿De dónde saca esto? Pero Zacarías, hermanos y hermanas, aclara la palabra de Dios, se turbó. ¿Por qué se turbó? Porque estaba en duda. Zacarías también se llenó de temor. ¿Por qué se llenó de temor? Porque estaba siendo controlado, no solamente por la duda, sino también por las limitaciones. Todo eso, dice la palabra de Dios, se apoderó de Lucas capítulo 1, versículo 12. Ten cuidado. Mira todo lo que nos pasa cuando dejamos que las dudas y las limitaciones nos digan lo que tenemos que hacer, controlen lo que tenemos que hacer. Nos turbamos y nos llenamos de temor. Nos apoderamos de todo eso, hermanos y hermanas. Gabriel, hermanos y hermanas, había dicho algo muy interesante a Zacarías, y escucha lo que le dijo y le aseguró Gabriel: mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, dice Lucas capítulo 1, versículo 20. Las palabras que yo te traigo de parte del Dios del cielo se cumplirán a su debido tiempo. Zacarías, hermanos y hermanas, había orado por tener un hijo y ver a Sara embarazada y dar a luz. Esa era la súplica de Zacarías.
Pero lamentablemente, ¿qué pasó con Zacarías? ¿Y por qué nosotros trajimos ahí a colación a Zacarías? Zacarías, hermanos y hermanas, lamentablemente tentó a Dios por desconfianza. Por eso que estamos diciendo y poniendo a Zacarías de ejemplo, no podemos tentar a Dios por desconfianza. ¿Qué provoca que yo tiente a Dios por desconfianza? La duda, las limitaciones, las sospechas cuando controlan mi ser, cuando me dicen lo que tengo que hacer. La duda, las limitaciones, las sospechas del poder de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios es capaz de hacer en mi vida, me desvían de que se pueda lograr, de ver a Dios como omnipotente, de ver a Dios como poderoso, de ver a Dios como que es capaz de hacer lo que es imposible para el ser humano. Y tenemos que tener eso, hermanos y hermanas, en mente al tentar Zacarías a Dios por desconfianza. Está envuelto ese temor, está envuelto ese turbarse, porque realmente nos turbamos. Si Jesús, hermanos y hermanas, escucha esto, asegura que toda oración es escuchada, como nos ha dicho Jesucristo en el Evangelio. Toda oración es escuchada. Si Jesús mismo nos asegura eso, hermanos y hermanas, ¿por qué yo tengo que dudarlo? ¿Por qué yo tengo que descartarlo? ¿Por qué yo no creo en esa palabra de Jesús de que toda oración será escuchada? Yo puedo, hermanos y hermanas, en esta vida, y tú también, desconfiar de muchas cosas, pero jamás tú y yo debemos de desconfiar de la generosidad de nuestro Dios. Nunca sospeches de la generosidad de nuestro Dios, porque de la generosidad y de la obra y de la presencia de Dios en medio de la generosidad, cuando hay peligro en la vida, cuando las vidas están amenazadas o en peligro de muerte por lo que sea, hermanos y hermanas, Dios ha obrado. Tú jamás ponga en duda, en sospecha todo eso. La respuesta a todo cuanto pedimos, hermanos y hermanas, Dios lo ha de cumplir. Y lo ha de cumplir, dice la palabra, hermanos y hermanas, a su debido tiempo. ¿Cuánto tardó la hemorroísa en sanar? ¿Cuánto estuvo poseída la hemorroísa con su condición del flujo de sangre? 12 años. A su debido tiempo, Dios obró. Tuvo que padecer 12 años la condición y Dios no la abandonó. Tuvo que estar con esa condición y, hermanos y hermanas, ser excluida, declarada impura, que nadie la tocara, que ella no tocara a nadie. Hermanos y hermanas, 12 años. Pero lo que Dios promete lo cumple a su debido tiempo. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque Gabriel, hermanos y hermanas, le aseguró eso a Zacarías y nos lo asegura también la palabra de Dios a nosotros. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Lucas capítulo 1, versículo 20. ¿Cuánto tardó entonces la situación de la niña? Pues, hermanos y hermanas, la niña, la hija de Jairo, murió en plena enfermedad, y en lo que Jairo fue en busca de Jesucristo el Salvador, a quien había escuchado que era capaz de hacer milagros, se agravó la situación y su niña murió. Tuvo que morir, hermanos y hermanas, para que se cumpliera la voluntad de Dios de devolverle la vida. Una niña de 12 años. Aquí los 12 años son bien importantes. 12 años de la enfermedad de la mujer hemorroísa son como de tinieblas. 12 años de una niña son como de luz. Y veamos desde ese punto de vista. La generosidad de Jesús, hermanos y hermanas, superó, y escucha, superó la respuesta inútil, si así lo podemos nosotros ver, de aquellos de a quien la hemorroísa había acudido, hermanos y hermanas, en busca de ayuda y no lograban sanarla, porque la hemorroísa fue en busca de ayuda para ser sanada. Y dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, en Lucas 8, versículo 43, que la mujer hemorroísa había ido a la gente y no había podido quedar sanada, a la que nadie había podido curar. O sea, hermanos y hermanas, había también gastado dinero. Y Marcos dice más todavía en el capítulo 5, versículo 26,
cuando lo vemos desde otra perspectiva, porque Marcos también profundiza un poquito más y nos habla del dinero que se pudo haber gastado esta pobre mujer en solucionar su problema. Dice Marcos 5, versículo 26, había sufrido mucho en manos de muchos médicos, sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. 12 años, hermanos y hermanas, con esta situación. Pero cuando acudimos a la generosidad de Dios, no queda frustrado nadie, ni Cristo supo quién lo tocó. Pero la virtud salió de él y esta mujer, hermanos y hermanas, queda sana en el nombre de Dios y por la obra magnífica de nuestro Dios. Pensemos en eso en este momento, hermanos y hermanas, de la hemorroísa. A su debido tiempo, obra Dios. Y también con la hija de Jairo tenemos que nosotros pensar, hermanos y hermanas, que la hija de Jairo se ve dentro de una situación en que la enfermedad se agrava, la enfermedad llega, hermanos y hermanas, al punto en que lamentablemente causa la muerte. Y al causar la muerte, hermanos y hermanas, vemos nosotros cómo la generosidad de Jesús levanta la fe de Jairo para que Jairo pueda entender que aquí no es cuestión de dudar, que aquí no es cuestión de sospechar, que aquí no es cuestión de poner que limitaciones, hermanos y hermanas, sino que aquí es cuestión de ver el potencial que tiene nuestro Señor Jesucristo para hacer las cosas. La generosidad, hermanos y hermanas, de Dios superó la burla, así por decirlo, de la gente cuando aseguraban que la niña estaba muerta. Eso decía la gente. Y se burlaban de Cristo porque Cristo aseguraba que la niña estaba viva, hermanos y hermanas. Eso está aquí hoy en el versículo 24. Y también en el versículo 25, mira cómo lo describe la palabra de Dios. Entonces le dijo Jesús, váyanse, la niña no ha muerto, sino que está dormida. Ellos se burlaban de él. Después que echaron a toda la gente, Jesús entró, tomó a la niña por la mano y la niña se levantó. ¿Lo ves, hermanos y hermanas? Tuvo que pasar eso a su debido tiempo, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que entonces nos demos cuenta de cómo Jesucristo, cómo el Dios del cielo manifiesta, hermanos y hermanas, grandes obras y milagros cuando yo dejo que sea el camino de la creencia, de la fe en lo que Dios puede hacer, que me guíe. No la duda, no la sospecha, ni tampoco la limitación. O tal vez, hermanos y hermanas, esa derrota ante la muerte de la hija de Jairo, de alguna forma llevó a la gente no solamente a poner triste a Jairo, sino también a Jesucristo, ponerlo pues como una persona que estaba prometiendo algo que no podía hacer, o decir que estaba dormida. ¿Qué le pasa a este? Nosotros la vimos, está muerta y este está diciendo que está dormida. Pues este será un falso profeta, pues este estará tratando de engañar a alguien. A nosotros no nos va a engañar. Y lo podemos ver desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. En Marcos 5:35, hermanos y hermanas, podemos nosotros también darnos cuenta de algo importante que sucede aquí. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto, ¿para qué molestar ya al maestro? Pero Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Fíjate en ese, Jesús se hizo el desentendido. ¿Ante qué? Bueno, ante aquellos hermanos y hermanas que dijeron que no ocuparan o molestaran al maestro porque ya la niña había muerto. Es cuestión de fe. No ocupes, no molestes al maestro, duda. No lo molestes porque tu hija está muerta. Sospecha. ¿De qué? De que Jesucristo puede hacer algo. Porque ella murió. O sea, Él es impotente de dar la vida. Tu hija murió, ya Él no puede hacer nada. Eso crea dudas, eso crea limitaciones. ¿Ve? Si Jesús se deja controlar por eso, o si Jesús deja que Jairo se controle por eso,
perdió, hermanos y hermanas, y Jesucristo pierde su poder y Jairo pierde su poder. Por eso es que la palabra dice que entonces Jesús se hizo el desentendido, no dejó que las dudas, no dejó que la sospecha, no dejó que las limitaciones que le dirigieran el camino de lo que tenía que hacer, no se fue, sino que dijo, esto no ha parado en muerte, esto lo que ha parado es que la niña está dormida. Y dijo al oficial, no tengas miedo, aquí está. O sea, la ruta de la fe la controlo yo. El camino que tenemos que seguir es de saber que aquí hay un potencial, es de saber que tenemos que confiar en Dios, es de saber que Dios responde a nuestras necesidades, a nuestras súplicas en medio de la necesidad que tenemos, sea cual sea. Ese es el camino a seguir. No tengas miedo, solamente ten fe. Salte del camino de la duda, salte del camino de la sospecha, salte del camino de la limitación, métete en el camino de la creencia, métete en el camino del potencial en fe que tienes que tener de que Dios es capaz de hacer las cosas. No podemos, hermanos y hermanas, desconfiar de la generosidad de Dios ante nuestras súplicas de auxilio en medio de nuestras debilidades. Aunque tengamos, hermanos y hermanas, la corriente en contra. Aunque tengamos la corriente en contra, ya sea por el mucho tiempo que llevamos con la enfermedad, 12 años llevaba la hemorroísa, o porque la enfermedad terminó en muerte. Aunque tengamos, hermanos y hermanas, la corriente en contra. ¿Por qué decimos esto, hermanos y hermanas? Porque tenemos que decidir creer. Tenemos que creer, hermanos y hermanas. Y tenemos que creer y decirle a las dudas, yo sigo otro camino. Decirle a las limitaciones, yo voy por otro camino. Entonces, pregúntate tú, como me pregunto yo, ¿por qué es que nosotros dejamos que decidan lo que tenemos que hacer o esperar las dudas, la sospecha, la limitación, la falta de fe, el creer que Dios es impotente? ¿Por qué es que muchos de nosotros dejamos que eso decida lo que pensamos, decida lo que creemos, decida el camino que tenemos que seguir? ¿Por qué no respetamos y damos un giro, hermanos y hermanas, en creer en el poder de Dios, en el potencial, en su omnipotencia, para ser capaz, hermanos y hermanas, de hacer lo imposible, de enderezar lo torcido, hermanos y hermanas, de allanar lo que está escabroso, de darle vida a lo que ha muerto, de darle salud a lo que está enfermo, de perdonar a lo que está en pecado, de llenar de gracia a lo que está limpio. No, hermanos y hermanas, míralo desde ese punto de vista. Jesús nos enseña hoy a no dejar que las dudas nos digan lo que tenemos que hacer, sino que yo y tú le tenemos que decir a las dudas lo que yo voy a hacer con ellas, y es sacarlas de mi lado y de mi camino, porque ellas no controlan mi vida y porque ellas no me dicen por dónde yo camino, lo que yo pienso, lo que yo puedo esperar. No dejes que las dudas, hermanos y hermanas, te señalen el camino a seguir. Si algo vas a dudar, duda de tus dudas, duda de tus limitaciones, hermanos y hermanas. No creas en ellas. Si algo voy yo a afirmar en el nombre de Dios, es el potencial que tiene el poder de Jesús y de Dios, el potencial que tiene la fe que yo tengo, hermanos y hermanas, potencial de lograr por la súplica de auxilio a Dios que yo hago, que por su generosidad Dios, hermanos y hermanas, me dará a mí una respuesta, y que yo voy a ser testigo de una maravillosa manifestación de la fe en mi vida, como le pasó a Jairo, a la hija de Jairo, a la hemorroísa y a otros tantos hermanos y hermanas que conocemos nosotros en las historias de la fe, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que han vivido bajo ese exquisito testimonio de que han creído y han recibido conforme a la fe. Acuérdate del principio básico de la fe, ¿no? Pide, cree y recibe. Pide, cree y recibe. Y todo envuelve acción. Pedir en oración envuelve acción. Creer, hermanos y hermanas, no es sentarme a esperar. Creer es hacer que las cosas pasen, porque es acción, envuelve acción.
y sobre todo recibir, hermanos y hermanas, porque a veces no sabemos recibir ni identificar lo que Dios está consciente que nos ha dado y nosotros inconscientes que nos ha dado. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no creas en las dudas. Si algo tendrás tú que dudar, póntelo claro en tu mente, hermanos y hermanas. Duda de las dudas y duda principalmente de todas esas limitaciones, hermanas y hermanas. Dios va a responder y vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer. La queja de Gabriel, hermanos y hermanas, que hoy hemos citado en la palabra de Dios a Zacarías fue esta, y recuérdala: no diste crédito a mis palabras, que se cumplirá a su tiempo. Lucas 1, versículo 19 al 20. No diste crédito a mis palabras. Eso hace la duda que tú hagas delante de Dios. Eso hacen las limitaciones que tú hagas delante de Dios. Eso hacen las sospechas que tú hagas delante de Dios. No dar crédito a la palabra de Dios, que dice que cuanto pidas con fe se cumplirá a su tiempo. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas, este bello mensaje de la palabra de Dios que hoy nos pone a controlar. Yo te he dicho a ti que casi un 90% de la población deja que el exterior controle el interior. Un 10% son capaces de dominar el exterior, dejando que el interior controle ese exterior. Y estos temas tienen que ver con mucho de eso. Por eso decimos, no dejes que la duda te controle, que viene de afuera o viene impulsada por comentarios de otros. No dejes que las limitaciones que vienen de afuera te controlen. Controlar con la fe todo eso y ponlo en su sitio. Conclusión, hermanos y hermanas. Mira, la vida no se trata de no tener riesgos. Hay personas que creen que la vida se trata de no tener riesgo. Todo lo contrario, la vida es un riesgo y tú y yo lo sabemos. La vida se trata de elegir riesgos, hermanos y hermanas, no de no tener riesgo. De hecho, es un riesgo nacer y tomamos ese riesgo. ¿Por qué? Porque podemos morir hasta en el vientre de la madre, qué sé yo qué, abortados o enredados dentro del cordón umbilical, o cuando nacimos se le cayó de los brazos a la enfermera el niño. Podemos morir. La vida es un riesgo que tienes que enfrentar. No se trata de no tener riesgos, se trata de elegir riesgos, porque la vida es un riesgo. Tú elegiste riesgos. Ponlo de esta manera: yo elegí riesgos, yo no dejé pasar riesgos. Si yo aprendí a correr bicicleta fue porque acepté el riesgo de aprender a correr bicicleta, y yo no dije, pues no quiero arriesgarme a correr bicicleta y jamás aprender a correr bicicleta. Si yo sé correr bicicleta, si yo sé correr patines, fue porque acepté el riesgo y lo pasé. Prueba superada, porque la vida es un riesgo. Hay gente que se quedó sin saber guiar, sin saber manejar, porque no aceptaron el riesgo, porque la vida es un riesgo. No se trata de que la vida no tenga riesgos. La vida es un riesgo. Y, hermanos y hermanas, el riesgo prácticamente disfraza el éxito, disfraza la superación, disfraza lo que va a acontecer. Los riesgos que resultan difíciles para nosotros son, hermanos y hermanas, los riesgos de victoria. Son los riesgos que van a hacer las cosas grandes en nuestras vidas. Sea lo que sea, lo tenemos que ver desde ese punto de vista. Como cristianos, hermanos y hermanas, decidimos, cada uno de nosotros, tomar nuestros riesgos. Aún como cristianos tenemos que tomar riesgos, ¿no? Tenemos el riesgo de creer y muchos deciden tomar el riesgo de no creer. Los dos son riesgos. Pues la vida no se trata de no riesgo, la vida se trata de elegir riesgo. Pues mire, ante el riesgo humano de creer o no creer, yo prefiero creer, hermanos y hermanas. Hay quien elige no hacerlo, pero tú y yo como cristianos nos arriesgamos a creer y a dejar que la creencia y la fe guíen nuestros caminos, precisamente porque ese riesgo hay un instrumento que provee Dios para que lo superes, y es la fe. La fe me ayuda a echar a un lado, hermanos y hermanas, todas las dudas.
a echar a un lado todas las sospechas en ese riesgo, a echar a un lado todas las limitaciones. Y cuando así actúo, hermanos y hermanas, doy crédito a que las palabras de las obras, a que las palabras de las promesas de Dios se cumplen en mí. Y se manifestará la fe, gracias a que Dios, hermanos y hermanas, no hay quien lo supere en su generosidad hacia nosotros. Amén y amén. Que así sea en la vida de todos nosotros. Terminamos, hermanos y hermanas, en oración con el Salmo 144 que elevamos a nuestro Dios al final de nuestra reflexión. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros nos vemos con el favor de Dios mañana. Nuevo Evangelio, nueva predicación y meditación de la palabra de Dios. Para todos, que tengan un día bonito junto a los suyos. Luego mañana con el favor de Dios. Hasta luego.